quien le dejo a cargo esta conferencia. Muchísimas gracias a todos. Doctora, adelante, un placer. Gracias. Empiezo, entonces. Ok, bueno, buenos días. Pues sí, el tema de hoy es la actividad física y salud en la mujer, y cuando Susana me comentó del tema, yo dije, wow, pues es súper importante. Pero justamente quiero ver en estos minutos sobre la repercusión de la actividad física en la menopausia, porque hablar de salud en la mujer es hablar de toda su vida, pero me gustaría hablar de la menopausia porque es un estado que se olvida mucho en la mujer, que los médicos lo olvidamos, que la mujer misma lo olvida, y tiene muchas implicaciones tanto en la salud de la enfermedad cardiovascular, en la osteoporosis, en la salud sexual y en el cáncer de mama. Esos son los temas en los cuales me voy a enfocar. Y voy a empezar hablando de definiciones, y quiero comentarles acerca de qué es la menopausia. La menopausia es el estado natural que vive toda la mujer después de los 40 años y es el cese de la menstruación durante un año. Si durante un año la mujer ya no menstrua, ya podemos hablar de menopausia. Pero la menopausia conlleva varios cambios hormonales y con estos la disminución estrogénica, y entonces empiezan todos los problemas del síndrome climatérico, como la habilidad emocional, disminución en el deseo sexual, bochornos, cambios de humor, insomnio. Entonces, todas estas alteraciones, pues son propias de este momento de la vida. Y ahora con el aumento en la esperanza de vida, pues más de un tercio de la vida de la mujer la vive pasando en la menopausia. Por eso es importante hablar de ello. El sedentarismo, pues es el estado más común en el hombre y la mujer actual, es el mal actual, y ustedes saben más de eso que yo. Y bueno, hablar de sobrepeso y obesidad es muy importante. Voy a estar hablando del índice de masa corporal, que es el número que nos dice si una persona es gordita o no, o qué tan gordita puede llegar a ser. Últimamente ha habido una corriente de normalizar la obesidad, y es algo en lo que yo como médico no estoy de acuerdo, porque normalizar la obesidad es adquirir más riesgos para la salud. Una persona con sobrepeso puede ser más o menos infeliz que una persona sin sobrepeso, es exactamente igual, pero el impacto a su salud está bien claro y bien especificado en cada una de las patologías. Y obviamente la forma de disminuir este sobrepeso y la obesidad pues es con la actividad física. Entonces yo siempre le digo a las pacientes, ¿cómo quiere vivir su menopausia? ¿Quiere vivir su menopausia al máximo, como Cher y su mamá, comiéndose al mundo, teniendo una alta calidad física y emocional? ¿O quiere mejor comerse una hamburguesa, ¿no? Y estar viviendo con los bochornos y con todos estos cambios que les comentaba? ¿Cómo quieren? Porque ella decide cómo quiere vivir esta menopausia. Entonces voy a entrar ya en tema con respecto a la actividad física y a la salud cardiovascular. Y esto porque antes de la menopausia, los estrógenos dan una protección en el sistema cardiovascular contra los infartos. Entonces, una mujer que está en la edad reproductiva tiene un menor riesgo de infartos que un hombre. Los hombres infartan más antes de los 50 años con relación a la mujer. Pero en la menopausia, estos dos niveles pues ya son iguales, porque ya los estrógenos, pues ya es mucho menor su cantidad y ya no otorgan ese poder protector contra los infartos. Principalmente son dos enfermedades cardiovasculares más frecuentes en la menopausia. Una es la hipertensión arterial sistémica, que la hipertensión arterial sistémica es la disminución constante del calibre de los vasos sanguíneos y que genera un daño endotelial, un daño por dentro del conducto, y a la larga esto puede generar un infarto, ya sea al miocardio, al corazón, o a nivel cerebral.
Entonces les quiero comentar de esta revisión que hizo el doctor Yi Yuanlin de China. Ellos verificaron qué tanto impacto tenía el entrenamiento físico con los beneficios a nivel cardiovascular en mujeres ya hipertensas durante la menopausia. Esta gráfica se las pongo porque ejemplifica muy bien qué pasa en el vaso sanguíneo si una mujer no hace ejercicio y si una mujer hace ejercicio. Entonces quiero que se enfoquen en la mujer de la derecha, la que está en rojito, en donde hay durante la menopausia, hay un aumento de la angiotensina 2, que es una sustancia que hace que los vasos se contraigan, se hagan más chiquitos. Y hay una disminución a la par del óxido nítrico. El óxido nítrico es un vasodilatador, muy conocido porque es el agente principal que se usa para la disfunción eréctil, es el óxido nítrico. Por eso se hizo tan famoso. Tanto hombres como mujeres tenemos óxido nítrico y lo necesitamos en nuestros vasos para que se dilaten, y entonces angiotensina y óxido nítrico van haciendo esa regulación en los vasos, que es muy necesaria, porque si se mantiene contraído un vaso, entonces el corazón tiene que estar bombeando más fuerte, y un corazón que bombea más fuerte por mucho tiempo, entonces se va a cansar y va a generar una falla cardíaca. En la paciente que no hace ejercicio durante la menopausia, únicamente hay mayor cantidad de angiotensina y menor cantidad de óxido nítrico, y eso genera una hipertensión constante que con el paso del tiempo va dañando las capas que recubren el vaso sanguíneo, y eso se le llama disfunción endotelial. Ahora, imaginemos un tubo. Por dentro de ese tubo hay una capita de material, de células, y si se tiene que dirigir la sangre con mayor fuerza, pues es más fácil que esa capita se rompa. Y si una capita se rompe, se empieza a acumular colesterol ahí. Ese cúmulo de colesterol en algún momento se va a desprender, va a tapar un vaso más pequeño, y todo lo que está por debajo de ese, después de ese vaso, ya no va a recibir sangre, ya no va a recibir oxígeno, y entonces se va a morir. Esto que les he explicado es la fisiopatología de un infarto. Se puede infartar cualquier parte del cuerpo, se puede infartar la piel, se puede infartar los genitales, se pueden infartar los pies, las manos, pero si se llega a infartar el corazón o el cerebro, eso es lo que lleva a la muerte. Vemos en la gráfica de la derecha como una mujer que hace ejercicio no es predominante la angiotensina 2 y aumenta su nivel de óxido nítrico con el ejercicio. Aumenta la cantidad de sustancias antiinflamatorias, aumenta antioxidantes, y entonces la regulación de esta contracción y dilatación de los vasos de las que les hablaba es adecuada, y se evita la disfunción endotelial y evitamos todo. Entonces, en este estudio de China, lo que hicieron fue revisar varios estudios que habían hecho hasta el 2018, y vieron que era población mayor de 50 años, que todas tenían hipertensión, menos 2 estudios. ¿Y qué pasaba si esta población la ponían a caminar? Entonces vieron que una actividad de solo caminar con una intensidad moderada durante mínimo 2 meses, con diferentes esquemas de entrenamiento, disminuía, no sé si lo alcanzan a ver, yo ya no lo veo aquí en la pantalla, pero todas disminuyen la presión sistólica, la presión arterial. Entonces, únicamente, después de 2 meses de únicamente caminar con una frecuencia moderada y una intensidad moderada, disminuía muchísimo el daño endotelial. Perdón. Y también algunos estudios verificaron qué tanto reducía el colesterol y qué tanto reducían los triglicéridos, y también vieron una mejoría en estos 2 factores. Entonces, por lo tanto, sabemos que los cambios en los estilos de vida pueden afectar tanto a la enfermedad cardiovascular como a todas las causas de muerte. Este es otro artículo que se realizó otro estudio que se realizó en el 2016, un metaanálisis. Un metaanálisis sabemos que es el conjunto de varios estudios hechos a lo largo del tiempo, y en donde incluyen población muy similar.
En este estudio lo que vieron es qué tanto mejoraba el ejercicio, un ejercicio moderado, como es la parte de arriba de la gráfica, y un ejercicio de caminar. Entonces vemos que todos tienen un riesgo relativo por debajo de la unidad, por lo tanto se considera como protector, y es protector para todo. Protector para cualquier enfermedad cardiovascular, para la enfermedad coronaria, para la enfermedad cerebral, mortalidad por cualquier causa de enfermedad cardiovascular, y esto es sumamente interesante, mejora o disminuye la mortalidad de cualquier otra causa. Entonces, las personas que hacen actividad física, ya sea leve o moderada, como caminar, en todas hay un beneficio para cualquier causa de muerte. Y esta otra gráfica es la que nos habla acerca de la obesidad y de su impacto en la mortalidad. Y entonces vemos que un índice de masa corporal por arriba de 25, que eso es muy fácil conseguirlo, es cualquier mujer de 1,57 pesando, de 1,50 pesando 60 kilos, es cualquier mujer que vemos en la calle. Ya con ese sobrepeso aumenta su mortalidad en un 47% de enfermedad coronaria, en un 46% de cualquier enfermedad cardiovascular y un 18% en mortalidad por cualquier otra causa. Obviamente, a mayor obesidad, pues mayor riesgo de mortalidad, aumentando hasta un 238% en las personas con obesidad mórbida. Entonces está claro el efecto protector de la actividad física a nivel del sistema cardiovascular. Ahora les voy a hablar del sistema óseo y de la prevención de la osteoporosis. En esta gráfica, bueno, este es un estudio de densitometría, es como lo que comúnmente diagnosticamos la osteoporosis. La osteoporosis es una disminución de la densidad mineral ósea. La densidad mineral ósea es la cantidad de fuerza que puede recibir el hueso para no fracturarse. Entonces, si vemos que tiene menor fuerza o menor densidad mineral ósea, entonces hay más riesgos de fracturas patológicas. Y las fracturas patológicas nos referimos a una paciente que se da un sentón y se fractura, algo que cualquier otra mujer por un sentón no se fracturaría. O que se apoya en una mesa, en una silla, y se fractura la muñeca. Igual, algo que no pasaría en ninguna otra situación. Esas son las fracturas que se quieren evitar con el diagnóstico y el tratamiento de la osteoporosis. Entonces, generalmente nos dan dos gráficas, se mide tanto la fuerza a nivel lumbar de L1 a L4 y la fuerza de la cadera. Y nos dan una gráfica muy ilustrativa en donde nos dice, mientras más te acercas a lo rojo, más riesgo de fracturarte tienes. Puede ser así, puede que una mujer en la región lumbar tenga solo una disminución del calcio de la fuerza del hueso, y en cadera ya esté claramente en osteoporosis. Eso es muy frecuente. No tienen que estar los dos rangos en osteoporosis para empezar un tratamiento. Ahora, sabemos que la actividad física funciona en los pacientes con osteoporosis, pero ¿qué tipo de actividad física es la mejor para la salud ósea? Entonces, la Fundación de Osteoporosis Nacional y la Fundación de Osteoporosis Internacional y otras agencias de osteoporosis han recomendado que los ejercicios con pesas es la mejor opción para la prevención de la osteoporosis. Y una combinación entre ejercicios de alto impacto y ejercicios pues, de bajo impacto es la mejor oportunidad para mejorar la salud ósea. En esta revisión que se hizo en la Universidad de Sao Paulo en el 2014, hicieron una revisión de 26 artículos, de 26 estudios, en donde el criterio de inclusión para el estudio era que tuvieran pacientes posmenopáusicas, que tuviera el artículo la definición de qué tipo de ejercicio se estaba haciendo y qué tanto había mejorado o no en la densidad mineral ósea. Y ellos llegaron a la conclusión que el ejercicio aeróbico generalmente no es bueno para la densidad mineral ósea. Entonces, a eso voy con la importancia que tiene saber qué tipo de ejercicio mandarle a la paciente. Porque si solo le decimos, bueno,
váyase a los aeróbics, váyase a mover su cuerpecito, a bailar, y eso le va a ayudar, le puede ayudar, pero no va a ser lo mejor en cuanto a la densidad mineral ósea, en cuanto al hueso. Pero sí encontraron que la caminata tiene un impacto positivo en la densidad mineral ósea de la cadera. Recuerdan que les decía que no siempre tenían mayor, en una densitometría podía haber mujeres que tenían disminución en la fuerza de la cadera, pero que la región lumbar estaba bien, o viceversa. Si sabemos que la caminata nos funciona para mejorar la fuerza en la cadera, pues entonces a una mujer que tiene disminución en esta zona, en la fuerza de la cadera, pues la tenemos que mandar ahí sí a una caminata rigurosa. ¿Es lo mismo que si encontramos disminución en la fuerza de la región lumbar? No, no es el mismo tipo de ejercicio porque la caminata solo nos va a ayudar a mejorar la fuerza en la cadera, no en el resto del cuerpo. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar después de empezar un régimen de ejercicios? ¿Cuánto tiempo tengo que esperar para ver un beneficio en la densidad mineral ósea? Bueno, pues son 6 meses después de este tratamiento, después de este ejercicio. Y también contrastaron o más bien compararon los ejercicios de resistencia con los ejercicios de peso y los ejercicios aeróbicos, y se dieron cuenta que la densidad mineral ósea de la columna sí mejoraba con los ejercicios de resistencia. Y por lo tanto, esta revisión llegó a la conclusión de que para mejorar la salud de todo el cuerpo, tanto de la región lumbar como de la cadera, se requiere la combinación de todos estos ejercicios de resistencia, ejercicios aeróbicos y ejercicios de impacto. Ahora, ¿cuándo en el transcurso de la vida es más importante hacer ejercicio? Es lo mismo que si un niño hizo ejercicio y después durante toda su vida ya no hizo ejercicio, a que no ha hecho ejercicio durante toda su vida y en la posmenopausia quiere empezar a hacer ejercicio. No, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque en esta gráfica, aquí vemos el potencial de densidad mineral ósea a lo largo de la vida y vemos que esto se va aumentando durante la pubertad. ¿Qué quiero decir con esto? Que es durante la pubertad y la adolescencia cuando el ser humano llega a su potencial de fuerza en el hueso, y a partir de ese momento se mantiene una meseta durante toda la vida reproductiva, y después de la vida reproductiva, ya en el periodo de la posmenopausia, es un descenso. Entonces, esto es muy importante, y esto yo creo que les va a dar mucho gusto a todos ustedes, siendo educadores físicos, porque es justamente el momento en la pubertad, en la niñez, en que se tiene que incrementar el ejercicio, porque el ejercicio va a mejorar la salud ósea, y esa salud ósea que llegue, si no llega a su potencial, pues durante toda su vida, por más ejercicio que quiera hacer, no va a llegar a su potencial y obviamente va a llegar más fácil a la menopausia. Entonces un niño, una niña más bien, que no hace ejercicio durante su pubertad, no va a llegar al potencial. Durante la vida reproductiva es posible que no se fracture, pero en la menopausia, obviamente, pues va a tener una disminución más marcada de la salud ósea y es más fácil que llegue a osteoporosis y a una fractura. Por lo tanto, los puntos claves de esto es que las niñas prepúberes y las adolescentes son las que más se benefician de un ejercicio continuo para proveer protección contra fracturas durante el resto de su vida. No quiere decir con esto, vaya, que las mujeres que nunca han hecho ejercicio en su vida, pues no lo hagan, porque ya no va a ser su potencial. No, sí les va a ayudar, pero pues lo ideal, en un mundo ideal, lo mejor es que inicien en la niñez, ¿no? Ahora, los ejercicios de alto impacto como saltar o una combinación de ejercicios con resistencia y actividades de alto y medio impacto es lo mejor para el hueso. No solo entonces podemos mandar a las pacientes a caminar y ya, no. Necesitamos que salten, necesitamos que carguen pesas, necesitamos que hagan ejercicios de resistencia y que eso lo mantengan durante mínimo 6 meses y más, obviamente. Y no es necesario hacer ejercicio todos los días en cuestión de salud del hueso,
con 2 a 4 sesiones de 30 minutos diarios es más que suficiente para mejorar el hueso. Y obviamente no todas las mujeres pueden saltar, no todas las mujeres pueden andar en bici. Si tienen alguna alteración o alguna limitante, pueden hacer otro tipo de entrenamientos como con pesas en casa, ejercicios de resistencia en casa, posturas de yoga, o únicamente si solo puede caminar, bueno, caminar sabemos que no nos va a ayudar a la salud lumbar, pero sí a la salud de la cadera, y de hecho la cadera es lo que más se fractura una mujer. Ok. Me tomo agua porque el siguiente tema se pone caliente. El siguiente tema es ejercicio físico y salud sexual. Y esto es súper importante porque la mujer en la menopausia sufre disfunción sexual y es algo que tanto el médico por sus tabús como la mujer por sus tabús, pues no quiere hablar al respecto. Y entonces prefiere únicamente disminuir la actividad física a tratar de mejorarla. Y por lo tanto, el ejercicio mejora la función sexual en la mujer. ¿Cómo lo mejora? Pues mejora su autoimagen, su estado de ánimo, obviamente condición física. Si es una mujer que se cansa en 2 minutos, pues obviamente su actividad sexual pues no va a ser satisfactoria ni para ella ni para su pareja, y entonces van a preferir pues no tener nada. Esto del estado de ánimo también es muy importante en la posmenopausia porque son pacientes con labilidad emocional. Un día están bien, al otro día ya no están bien, entonces eso genera problemas con la pareja y por lo tanto, pues al momento de la intimidad ya no quieren nada el uno del otro. Esos son puntos de la disfunción sexual. O sea, la disfunción sexual no es solo no poder llegar a un orgasmo o no tener la lubricación adecuada en la vagina, sino desde el hecho de que no quiero nada, no quiero ni pensar en eso. Eso también es un tipo de disfunción sexual. Y obviamente el ejercicio incrementa la excitación sexual. Ahora, eso lo sabemos todos, pero yo quiero hablarles de 2 puntos importantes, que es la disfunción sexual inducida por los antidepresivos, que los antidepresivos es un tratamiento muy frecuente en la posmenopausia por los cambios o la frecuencia de los trastornos emocionales en esta época, y también porque nos ayudan mucho como gineco, los mandamos para disminuir los bochornos, para disminuir el insomnio. Entonces, dosis pequeñas de antidepresivos en ginecología ayudan muchísimo y de hecho es el pilar de la terapia no hormonal del síndrome climatérico. Y otro tema es la disfunción sexual después de una histerectomía. La histerectomía es la escisión quirúrgica del útero, inclusive dejando los ovarios, puede generar una alteración hormonal y por lo tanto una disfunción sexual. Voy a empezar con lo de los antidepresivos, y en este estudio del 2018 nos dicen que hasta un 96% de las mujeres que están en un tratamiento con antidepresivos refieren al menos un efecto adverso sexual por el uso de estos. Entonces, este efecto adverso puede ser en el deseo, en la excitación o en el orgasmo. En este otro estudio que realizaron en la Universidad de Texas en el 2014, en donde tuvieron una población de 52 pacientes, a esas pacientes las dividieron tanto en una rama o en un brazo que iban a hacer ejercicio justo antes de tener relaciones sexuales y en otra rama que iban a hacer ejercicio durante todo el día, sí, con o sin relación sexual. Me ayuda mucho esta gráfica porque quiero que vean que al principio del estudio pues eran 26 pacientes y 26 pacientes en cada brazo. Y en el seguimiento únicamente completaron 13 pacientes del brazo que hacía ejercicio justo antes de tener relaciones sexuales y únicamente 15 pacientes del brazo que hacía ejercicio a lo largo del día, en cualquier momento. Con esto les quiero decir que es muy difícil poner a las pacientes a hacer ejercicio o hacer un régimen de ejercicio. Es muy difícil, el 50% de la población de este estudio se perdió. Pero lo que sí llegaron a la conclusión es que las pacientes que hacían ejercicio justo antes de tener relaciones sexuales mejoraba
la excitación, mejoraba la lubricación vaginal y mejoraba llegar al orgasmo. Entonces, es más recomendable en una mujer que ya tiene datos de disfunción sexual decirle que haga ejercicio justo antes de la relación sexual, con o sin su pareja, a que haga ejercicio cualquier momento del día. Los dos tuvieron mejoría, los dos después los compararon con pacientes que no hicieron ejercicio y hay mejoría, pero tienen más intensidad en la relación sexual las pacientes que hacían ejercicio justo antes de esto. Bueno, y con respecto a la disfunción sexual asociada al antecedente de histerectomía, les comentaba que la histerectomía es retirar el útero. En esta gráfica les pongo lo que se corta en la cirugía. Y la disfunción sexual puede venir por dos factores. Uno, por la disminución de la producción hormonal de los ovarios. Esto porque los ovarios reciben sangre tanto de la aorta, que es el vaso más grande que tenemos todos, como de la arteria uterina, que va justo por aquí. Entonces, cuando hacemos la histerectomía, cortamos tanto la trompa como el ligamento, como este ligamento, y por aquí justamente va un vaso que le da la irrigación al 30%, perdón, del ovario. Es un porcentaje menor, pero puede provocar una disminución en la función del ovario, y por lo tanto, si disminuyen los estrógenos, disminuye el deseo y el deseo sexual. Eso es por un lado. Y por otro lado, para retirar todo el útero, tenemos que cortar todo lo que está alrededor del cervix, que es el cuello del útero. Y entonces, alrededor de esto hay ligamentos que mantienen el útero en su lugar. Se llaman parametrios. Y por estos parametrios corren unos nervios muy importantes para el sistema autónomo nervioso. Ese sistema autónomo es tanto motor como sensitivo. Y es lo que durante la relación sexual produce la lubricación de la vagina, produce la contracción de la vagina, que sabemos que eso es lo que lleva o es parte del orgasmo. Y por lo tanto, a la hora de hacer una decisión en toda esta zona, pues cortamos esos nervios y de ahí ya entendemos por qué las mujeres con histerectomía pueden tener disfunción sexual. Entonces, igual hicieron un estudio en el que revisaron qué tanto aumentaba el ejercicio a la amplitud del pulso vaginal, que es lo que nos habla de la contracción vaginal. Eso lo hicieron con un estudio de fotopletismografía, en donde vieron que las mujeres después de hacer ejercicio tenían un aumento en la amplitud del pulso vaginal, y comparado a las mujeres que no hacían ejercicio. Entonces, por lo tanto, tenían más facilidad de llegar a un orgasmo. Y también durante el ejercicio, pues hay un aumento de la epinefrina y de la norepinefrina, que son neurotransmisores que son indispensables para llegar a un orgasmo y para mantener una excitación sexual. Bueno, por último, quiero hablarles acerca de la actividad física y el cáncer de mama. Esto es porque yo me dedico principalmente a ver pacientes con cáncer de mama y a ver todas las repercusiones que tienen posterior al tratamiento con quimioterapia, con radioterapia, y todo el síndrome climatérico, que son los bochornos, cambios de humor, que tienen obviamente mucho más fuerte porque es una menopausia que no fue natural. Y les voy a explicar de cómo la actividad física mejora mucho a estas pacientes. Este es un artículo en donde es muy bonito porque es una revisión de unas ratitas, en donde vieron que, al principio, unas ratitas de 3 semanas de edad, les dieron a unas el 60% de grasas dentro de su dieta y a otras solo el 10% de grasas. A los dos tipos de rata las mantuvieron con quimioterapia. El tumor de las dos tuvo una regresión. Y después observaron cuánto tiempo pasaba para que regresara este cáncer, ¿no? Entonces vieron que las ratitas que habían mantenido una dieta alta en grasas
tenían un aumento en el porcentaje de recaídas y por lo tanto una disminución en la esperanza de vida. Entonces, esto, aunque sea en animales, es lo mismo que pasa en humanos. Pacientes con obesidad o con sobrepeso que llevan una vida sedentaria tienen más el riesgo de primero sufrir cáncer y de después que este cáncer, después del tratamiento, regrese a pesar de la quimio, a pesar de la radio, a pesar de la hormonoterapia. Hay mayor riesgo de que regrese, de que tenga una recaída. Y por lo tanto, si hay una recaída, puede ser una recaída justo a nivel de la mama o a nivel de la otra mama, o puede ser una recaída al sistema nervioso central, a cualquier otra parte del cuerpo, que pues le genera la muerte, ¿no? Entonces sabemos que la obesidad con respecto al cáncer de mama, pues la obesidad aumenta las citocinas proinflamatorias, que son sustancias muy importantes, pero que estas sustancias proinflamatorias van a conducir a unas vías proliferativas. Esto es, células que se dividían 1, 2, 3 a lo largo del día, pues con estas citocinas se van a multiplicar a una velocidad mucho mayor. Va a haber mayor síntesis de estrógenos porque el estrógeno en las pacientes postmenopáusicas se produce en la grasa. Entonces, a mayor grasa, mayor cantidad de estrógenos. Y a mayor cantidad de estrógenos, mayor estimulación, igual proliferativa, en células tanto benignas como malignas, ¿no? Hay un aumento de la leptina. La leptina es una sustancia, es la sustancia de la saciedad que controversialmente está muy aumentada en los pacientes con obesidad. Y la leptina tiene una potencia, o más bien acelera las vías oncogénicas del crecimiento tumoral, de la angiogénesis, que es la formación de vasos nuevos, y de la adquisición de un fenotipo migratorio. Esto es más fácil que un cáncer se disemine en una paciente con obesidad que en una paciente sin obesidad. Y hay un aumento de la insulina circulante, y la insulina es una sustancia que también promueve la proliferación celular. Al haber más insulina y más factores parecidos a la insulina, pues hay mayor proliferación celular y obviamente esto afecta el cáncer, ¿no? Entonces, es sumamente importante la rehabilitación o el ejercicio físico moderado en pacientes, ya sea antes de una cirugía por cáncer de mama y después de la cirugía por cáncer de mama. Esto porque también la cirugía por cáncer de mama generalmente se tiene que quitar la mayoría de los ganglios de las axilas o 2 o 3 ganglios de estas axilas y genera un linfedema, que es la acumulación de líquido en el brazo. Entonces, la forma de evitar que se haga este linfedema es con actividad física. Y esto es importante desde antes que operemos a la paciente. Desde antes que operemos tenemos que saber cuánto miden sus brazos, qué limitación tiene antes de la cirugía, para saber qué nos esperamos después de la cirugía. Obviamente pacientes que tienen cirugía y después se les da radioterapia, pues aumentan el riesgo de que tengan una disfunción en la movilidad de los brazos. Y ahora, en pacientes que están con quimioterapia, pues también disminuye los efectos adversos o los efectos secundarios de la quimioterapia. Principalmente, de lo que más se quejan las pacientes que están en quimioterapia es de la fatiga relacionada al cáncer. Y esta fatiga relacionada al cáncer es lo que más se mejora con la actividad física. Y es una actividad física moderada. En ella sí les ayuda mucho salir a caminar 30 minutos diarios, de 2 a 4 veces por semana. Inclusive después de recibir la quimioterapia, funciona mucho. Ahora, igual el ejercicio nos ayuda a la regeneración celular, nos ayuda a que todos los nervios terminales que se dañaron por la quimioterapia, pues se vuelvan a regenerar un poco más rápido. Ahora, en esta revisión que fue del 2019, vieron qué tanto tenía que tener la intensidad del ejercicio para que hubiese un beneficio en pacientes sobrevivientes de cáncer. Y se dieron cuenta que pacientes con actividad de resistencia, que es SRT,
Son pacientes que estuvieron con resistencia y un ejercicio de alta intensidad, y los compararon con pacientes que estuvieron en actividades de aeróbics, y las siguieron por 12 meses y vieron que las compararon después con pacientes que no habían hecho ejercicio durante la quimioterapia. Se dieron cuenta que las pacientes que, aquí está, las vigilaron después de 16 semanas y después de 12 meses, y vieron que las pacientes que habían estado con un ejercicio de resistencia comparadas con las que no habían hecho ejercicio, pues la mejoría no era significativa. Pero cuando compararon a las pacientes que habían estado haciendo aeróbics comparadas con las que no habían estado haciendo nada, ahí sí había una P significativa, una diferencia significativa, y por lo tanto, este tipo de ejercicio es el que se recomienda a las pacientes que están en quimioterapia para disminuir este síndrome de fatiga. Entonces vemos que esto es importante para todos los síntomas, para síntomas físicos, para síntomas psicológicos. Hay una mejoría en la psicología de las pacientes que hacen ejercicio, y en el total de los síntomas, tanto de náuseas, insomnio, mareo, dolor de cabeza que genera la quimio, pues todos estos se mejoraban con únicamente hacer una actividad aeróbica que se mantuviera por 12 meses. Entonces, en conclusión, bueno, pues el ejercicio mejora todos los síntomas de la mujer en transición a la menopausia, ya sea de síntomas leves o síntomas graves, por una menopausia inducida quirúrgicamente o por un tratamiento por quimioterapia, para que haya una mejor salud ósea en la adultez. El ejercicio se debe empezar desde la niñez y la adolescencia. Eso es súper importante. Y el ejercicio mejora la calidad de vida de la mujer hasta en el ámbito sexual. Y el ámbito sexual, les digo, es algo que está muy olvidado en este tipo de mujeres y que les puede ayudar en todos los aspectos de su vida. Y obviamente disminuye el riesgo de presentar enfermedades malignas por toda la fisiopatología que les comentaba de la obesidad. Obviamente, al hacer ejercicio moderado a alto, más de 2 meses, disminuimos también la carga de grasa, mejoramos el índice de masa corporal y disminuimos así el riesgo de enfermedades cardiovasculares, de enfermedades malignas. Yo puse el ejemplo del cáncer de mama porque es lo que más tengo a la mano, pero de todo tipo de cáncer. Y aún así, si se llegaran a presentar estas enfermedades, porque tampoco es un hecho que haciendo ejercicio ya no te vas a enfermar de nada y vas a vivir muchos años, no es así, solo disminuyes tus riesgos. Si se llegaran a presentar, tienen mejor tolerancia a los efectos secundarios de todo el tratamiento. Entonces, con eso termino la plática. No sé si tengan alguna duda. Aquí están mis contactos tanto de redes sociales como de correo. Con mucho gusto me pueden enviar un mail y les contesto a la brevedad. No sé si hay alguna duda o pregunta, comentario. Muchas gracias, doctora Ana Julia. Damos la opción para que los compañeros que están en la sala abran su micrófono, pueden levantar la mano o aquí en el chat nos pueden hacer las preguntas. Mientras se hacen las preguntas, Ana Julia, ¿qué recomendación das para todas aquellas mujeres en edades tempranas que tienen estas situaciones de problemas con el sobrepeso? ¿De problemas de qué, perdón? Problemas con el sobrepeso. Hay niñas que desde muy pequeñas, disculpa la expresión, pero bueno, tienen exceso de peso por algunos factores. Entonces, ¿qué recomendarías? A la edad de entre los 6 y los 12 años, por ejemplo. Es principalmente a esa edad quien maneja la alimentación son los padres. Entonces, la recomendación es hacia los padres. Tienen que ver que un niño gordito no es un niño sano. Entonces, súper importante eliminar de la dieta todos los alimentos altos en grasa. Háblese de sabritas, ¿no? Bueno, de todos los alimentos chatarra, porque tienen un alto contenido calórico y no les aporta ninguna proteína, ningún mineral, y entonces el niño solo llega a la saciedad
y realmente no se está alimentando en absolutamente nada. De hecho, como México es el primer lugar en obesidad infantil, sabemos que hay niños obesos que están desnutridos. Parece contradictorio, pero el hecho de que tenga mucha grasa no quiere decir que se esté alimentando adecuadamente y no quiere decir que sus órganos por dentro se estén alimentando porque necesitan proteínas, necesitan minerales. Y entonces, si tú prefieres darle un Yakult a tu hijo en lugar de un agua de melón, por ejemplo, pues entonces tú le estás dando un riesgo cardiovascular, tú estás haciendo que tu hijo a los 30, 40 años se infarte, y los padres son responsables directamente de que sus hijos tengan mayor riesgo de diabetes, de hipertensión, de cáncer. Y luego nos estamos preguntando por qué hay tanto cáncer, por qué las pacientes, ahora que con la pandemia, por qué en México hay mayor mortalidad, ¿no? Ahorita lo estamos viendo de una forma tangible. Tenemos todas las complicaciones por la obesidad, por el tomar refresco. Es increíble cómo a los bebés se les da un poquito de coca, ¿no? ¿Qué? Porque se le antojó. No, no. Todo eso, la alimentación, todo eso es lo que hay que cuidar. Y obviamente, como les comentaba, iniciar una actividad física en los niños, adolescentes, pues es lo ideal. Con esas dos medidas, no necesitan más. Con esas dos medidas llegan a su peso ideal en unos cuantos meses, semanas. Y vemos que esos beneficios desde a partir de los 2 meses de actividad física, pues ya se ven tanto a nivel cardiovascular, se ven en salud ósea, se ven en todos los aspectos. Y eso se va a mantener durante toda su vida. Ahora, los papás, les digo, tienen esa obligación en menores de edad, pero ya después es cada persona quien tiene esa responsabilidad. Pero obviamente si los papás los inculcaron desde jóvenes, pues ya después va a ser más fácil, ¿no? Ok, gracias, Ana Julia. Tenemos una pregunta de Noé Rodríguez. ¿Cómo saber la intensidad del ejercicio durante el periodo menstrual? Me imagino que la tolerancia es diferente en cada mujer. Gracias. Sí, de hecho, durante el periodo menstrual se recomienda un ejercicio de leve a moderado. La intensidad la sabemos con respecto al ritmo cardíaco. Si tu ritmo cardíaco generalmente es de 70, más o menos, por debajo de 90 es lo normal. De 60 a 90 es un ritmo cardíaco normal. Cada persona se tiene que conocer, entonces mide su ritmo cardíaco, cuenta sus latidos durante un minuto, ese es su ritmo cardíaco, eso antes del ejercicio. Y durante un ejercicio leve es un aumento del 25% de la frecuencia cardíaca. Entonces quiere decir que si yo tengo generalmente 70 latidos por minuto, mi ejercicio leve tiene que aumentarme aproximadamente 15 a 20 latidos. Entonces yo tengo que llegar a unos 90, 85, 90 latidos por minuto. Y eso es mi actividad física. Si yo haciendo yoga no aumento mi frecuencia cardíaca, pues entonces tengo que salir a correr. Si yo corriendo ya no aumento mi ritmo cardíaco, quiere decir que estoy corriendo muy lento, ¿no? Durante la menstruación se recomienda un ejercicio leve a moderado, o sea, de un aumento de la frecuencia cardíaca de 25 al 50% del ritmo cardíaco. Ok, gracias, Ana Julia. Hasta el momento no tenemos más preguntas, pero yo escuché que tú mencionaste que las mujeres tienen ciertos problemas por la edad y sufren constantemente o es normal que sufran de fracturas de cadera. Sí. Si una persona tiene problemas en miembros inferiores que no puede, por ejemplo, salir a correr o caminar, ¿qué opción habría de ejercicios aeróbicos o qué opción habría de ejercicios para ese tipo de personas? Bueno, justo como lo comentaba, si hay una paciente con algún tipo de discapacidad, lo mejor para la salud de la cadera es la caminata. Pero si no puede salir a caminar, bueno, pues entonces tiene que hacer el resto de ejercicios de pesas o de resistencia que no requieren caminar. Si es una paciente que no puede caminar, no puede mantenerse en pie, entonces su ayudante o la persona que lo asiste
tiene que hacer las veces de movilizar esa cadera, porque si una cadera no se mueve, entonces es una cadera que se va descalcificando y pierde hueso con el paso del tiempo, y entonces el hecho de estar haciendo nada es lo que genera la fractura. Va a ser muy difícil, eso depende de cada paciente. No es normal que las pacientes en la menopausia se fracturen. Más bien, aumenta el riesgo de fractura, pero no es lo normal. Ya si llega a un estado de osteoporosis, pues para eso es el tratamiento. Para eso también tienen que ir a su ginecólogo, a hacerse su densitometría. Hay muchos tratamientos para evitar las fracturas patológicas. Y hay que ver a la paciente. Seguramente algún ejercicio se puede lograr. Es muy difícil decirte, bueno, pues que se eche unas sentadillas o unas sentadillas con pesa. Habría que ver qué tipo de paciente y identificar bien cuál va a ser el ejercicio que va a hacer. Ok, gracias. Tenemos una pregunta de Elizabeth Moya desde Quito, Ecuador. Bueno, antes que nada te saluda a ti, Ana Luisa, y dice así: ahora vemos que por motivos de ansiedad, vemos que se han producido problemas hormonales y pierden el interés por ejercitarse, principalmente en personas adultas mayores. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es la pregunta, perdón? Ajá, dice, ahora vemos que por motivos de ansiedad se han producido problemas hormonales y pierden el interés por ejercitarse. ¿Qué podemos hacer con personas adultas mayores? Bueno, va a ser difícil en estos tiempos de pandemia, pero principalmente lo que los adultos mayores requieren es tener una convivencia con la familia, no perder esta convivencia y salir al sol, hacerse baños de sol. Entonces, el hecho de acompañar a su familiar al parque únicamente a caminar, eso le va a ayudar mucho, mucho, porque el sol es lo que produce la vitamina D en nuestro cuerpo, y la vitamina D es sumamente importante para que se fije el calcio en los huesos. Entonces, es como, va a ser complicado porque es un tema que hablan mucho los geriatras, de que no hay que forzar al adulto mayor a hacer las cosas, pero sí hay que invitarlo, sí hay que, no hay que dejarlo así de, bueno, ya, si no quiere hacer ejercicio que no haga, que se quede en casa y enojarse contra el adulto mayor. No, porque eso es lo que va a perpetuar esta conducta. Obviamente el adulto mayor tiende más a la depresión. Hay disminución tanto de hormonas tiroideas que mantienen a una baja el metabolismo. Entonces, sí, son personas que se van a cansar un poco más, pero invitándolos, únicamente invitándolos, yendo con ellos a caminar, saliendo enfrente de la casa a que reciban el sol poco a poco, todos esos cambios pequeños son los que a la larga van a generar un cambio en el querer salir a caminar. Muchas gracias. Dice aquí, ¿qué tipo de ejercicio es recomendable para diabéticos e hipertensos? Y la segunda pregunta, ¿qué medicamentos recomienda para iniciar o dar energía de inicio? Alejandro Salazar. No hay ningún medicamento para dar energía de inicio. O sea, los medicamentos antidepresivos son únicamente si ya se hicieron cambios en el estilo de vida, y si con los cambios en el estilo de vida, de una mejor alimentación, de no perpetuar el consumo alto de calorías, porque es un círculo vicioso, la persona se siente ansiosa, come más, ese aumento en grasas que recibe nuestro cuerpo nos hace tener una baja en la actividad física, la baja de la actividad física me hace subir de peso, y entonces me siento mal porque estoy subiendo de peso y como más. Eso es un ciclo vicioso, ¿no? El mejor ejercicio, pues es la combinación de todos, es lo que veíamos durante la plática, la combinación de ejercicios de resistencia, ejercicios de pesa y ejercicios aeróbicos. Pero si no se puede hacer nada de eso, si no hay un hábito de hacer ejercicio, pues lo que tienen que hacer es empezar mínimo a caminar de 3 a 4 días diarios, inclusive empezando con 20 minutos y subirlo, pero que esos 20 minutos no vale contar como salir a caminar, ir al súper.
o ir a la tienda, o que me voy me voy caminando al trabajo, eso no cuenta. Lo que cuenta es medir el tiempo, medirme mi frecuencia cardíaca. Ahorita tengo 60. Entonces, en estos 20 minutos que me voy a poner a caminar, a una caminata rápida, tengo que subir mínimo a 105, 110. Si yo no logro eso, mi ejercicio no me funcionó. Entonces, aunque sean 20 minutos, son 20 minutos de caminata rápida, 3 veces al día, y con eso mejoran muchísimo, tanto en la resistencia a insulina, que es lo que tienen los pacientes con diabetes, y en la función cardiovascular, que fue lo que vimos durante la plática, que después de 2 meses haciendo ese ejercicio, disminuía la presión arterial, y disminuyendo la presión arterial sistólica, mejora mejora inclusive el tratamiento. O sea, pueden disminuir dosis de antidepresivos, de antihipertensivos, haciendo una actividad 2-3 días, 20 minutos, que aumente mi frecuencia cardíaca. Eso es súper importante, porque salir al súper no aumenta para nada la frecuencia cardíaca. Pero caminar más rápido, sí. Muchas gracias. Tenemos dos preguntas de David Victoria Morales. ¿Qué actividades o ejercicios recomiendas a las niñas de secundaria en su periodo? Y asimismo, ¿cómo manejar la motivación en las señoritas que tienen sobrepeso en el nivel secundaria? Bueno, las alteraciones emocionales es un tema aparte. Eso es un tema que sí se tiene que tratar con un psicólogo, un psiquiatra, porque tiene muchos aspectos que la verdad, yo al no ver niñas con sobrepeso, no es mi ámbito, no sabría qué sería lo mejor. Yo ahí sí, si tienes una niña con obesidad, el simple hecho de la obesidad ya le va a ocasionar problemas en la escuela, ya le va a ocasionar una baja autoestima, y entonces es necesario llevarla con un psicólogo, con un psiquiatra que esté relacionado a la paidopsiquiatría, no cualquier psicólogo o psiquiatra, ¿no? Y con respecto a la actividad física, lo que les comentaba, son actividades leves, ¿no? No las van a poner a saltar en esos momentos, porque el útero se está contrayendo durante la menstruación, y eso genera dolor, generan los cólicos. Entonces, únicamente con que haga bicicleta, con que salga a caminar, inclusive puede llegar a hacer pesas leves, ¿no? Pero que en esos momentos, pues, no haga un ejercicio mayor. Y les digo, la forma de identificar la intensidad del ejercicio es con la frecuencia cardíaca. Le toman la frecuencia cardíaca antes de iniciar la caminata, terminando la caminata se la vuelven a tomar, y si esa frecuencia cardíaca subió en mínimo un 30, un 50% de lo que tenía antes, entonces ese ejercicio está funcionando. Si empezando el ejercicio tenía 80 de frecuencia cardíaca y terminando el ejercicio tenía 85, esos 20 minutos de caminata no sirvieron de nada y fueron a pasear. Entonces, eso no se recomienda. Muchas gracias. Pregunta Noé Rodríguez. En mujeres que entrenan fútbol, muchas no quieren perderse el entrenamiento y a pesar de estar en su periodo menstrual, trabajan al mismo ritmo que las demás. ¿Qué tan contraproducente es para su organismo? No, pues realmente no hay un efecto malo con el hecho de hacer ejercicio durante la menstruación. No incrementa ni el riesgo de infecciones, ni que se vaya la sangre a otro lado, no, es simplemente la comodidad de la paciente. Si la paciente se siente en condiciones de hacer ejercicio fuerte, de seguir haciendo fútbol, de hacer todas sus actividades, adelante. El hecho de hacer ejercicio no le va a ocasionar un daño. Se recomienda a veces un ejercicio más leve, pues porque obviamente hay mayor retención de líquidos, entonces se sienten más pesadas, hay cólicos, entonces por eso es que se recomienda un ejercicio más leve. Pero si es una mujer que eso no le pasa y puede seguir haciendo el ejercicio de alto impacto, pues adelante, no le va a generar ninguna complicación en su organismo. Ok, gracias. Nos pregunta Rocío Muñoz.
Bueno, nos saluda, buenas tardes. Con la contingencia sanitaria es un poco más complicado para grupos de riesgo salir a ejercitarse. ¿Qué recomendación tendría para ese grupo de personas? Y otra pregunta es, hacia la nueva normalidad, ¿cuál es el reto que debe enfrentar la sociedad para mantenerse activo? Muchas veces ponemos pretextos. Ahora el pretexto es que no podemos salir de casa. Pero en un cuadrito de 1 metro cuadrado tenemos una silla y podemos subir y bajar esa silla. O si tenemos escaleras en casa, podemos subir y bajar las escaleras. No vamos a caminar o no vamos a saber que caminamos 1 kilómetro, 2 kilómetros. Si antes no se hacía, pues ahora menos, ¿no? Pero ese tipo de ejercicios de subir y bajar escaleras, de subir y bajar una silla, de tener una bicicleta fija en casa, de comprarse unas pesitas o no comprarse, tener agua en botes de 1 litro para hacer ejercicios de los brazos, pues son las formas de quitar ese pretexto. No hay pretexto para no hacer ejercicio. Pacientes de alto riesgo, y de hecho todas las pacientes ahorita, todas las personas, pues tenemos ese riesgo de salir y contagiarnos. Entonces todas las personas deberían estar haciendo ejercicio en casa. Y hay muchos videos y hay muchas formas, les digo, así viven en un cuarto de 1 por 1 metro, que es imposible, pero así sea ese caso, pues en ese metro suben y bajan un banco, suben y bajan una silla. No hay pretextos, el pretexto está ya a nivel psicológico. Ok, gracias. Wilfrido Soto, en el caso de una futbolista en su menstruación, ¿qué es lo más recomendable? Al parecer hay muchos futbolistas aquí. Pues nada, únicamente la mujer va a definir qué tanto ejercicio puede hacer durante su menstruación. Como les comentaba, la menstruación no es un estado patológico, la menstruación es un estado normal, es un periodo de días en el mes que cada mujer va a vivir diferente. Entonces, hay mujeres que lo van a vivir con muchos cólicos y que les recomiendo que vayan a su ginecólogo porque se pueden controlar estos cólicos, se pueden prevenir. Y hay mujeres que lo van a pasar como si nada. Hay mujeres que tienen un método anticonceptivo que hace que no menstruen y entonces ese periodo pasa inadvertido. Entonces, cada mujer va a decidir qué tanta actividad física puede hacer. No es un estado patológico, no es una contraindicación para que las niñas no hagan su clase de educación física. Están metiendo mucho el tabú, me parece, de la menstruación y la actividad física, y la verdad es que no. O sea, una mujer que no tiene dolor puede hacer toda la actividad física que ella quiera. Lo que ahí lo va a limitar va a ser el dolor. Pero si se pone a hacer gimnasia, si se pone de cabeza, si no, ese hecho no va a hacer que la sangre se vaya al cerebro, ¿no? O se vaya a algún otro órgano. El útero tiene la capacidad de mandar la sangre que está produciendo hacia la vagina. Si se para de cabeza, ese útero no va a perder esa capacidad. El útero va a seguir mandando la sangre hacia la vagina. Va a ser incómodo, ¿sí? Puede generar más accidentes, ¿sí? Pero eso no la va a limitar en hacer ninguna actividad. Muchas gracias, muy amable. Antonio Cruz, ¿qué consecuencias tiene el uso de farmacología, esteroides anabólicos para mejorar el rendimiento deportivo en mujeres? Pues como en hombres, el uso de esteroides por tiempo prolongado puede disminuir la capacidad inmunológica, esto es la susceptibilidad a las infecciones es mayor. Existen cambios hormonales porque los esteroides también se producen en las glándulas suprarrenales, que es una glándula en donde también se producen estrógenos, progesterona, andrógenos sobre todo. Y entonces roban esa parte de la glándula, los esteroides, y producen una disminución de las demás hormonas. Entonces, igual la mujer que usa esteroides, igual que en el hombre, pues disminuye a la larga la función de su sistema inmune,
disminuye la cantidad de músculo sano, disminuye la calidad de sus huesos, entonces puede llegar a tener osteoporosis. De hecho, una paciente o alguien que use esteroides por más de 2 semanas, ya puede haber una disminución en la densidad mineral ósea. Entonces llega a tener fracturas. Después se pueden ver muy fuertes, ¿no? Pero realmente por dentro todos los músculos no son de una calidad adecuada, los huesos no son de una calidad adecuada y su sistema inmune pues, no es adecuado, ¿no? No se recomienda, de hecho no se recomienda el uso de esteroides en la población general. Les digo, hay formas más fáciles de adquirir la proteína de la alimentación, inclusive adquirir proteína por suplementos de proteína y no por el uso de esteroides, porque únicamente da mayor volumen, pero este mayor volumen no quiere decir que sea la mejor calidad del músculo, ni la mejor calidad del hueso, etcétera, ¿no? Muchas gracias. Una última pregunta de Elizabeth Moya. Si hay personas que tienen el problema de tiroides, ¿cómo se podría ayudar a la pérdida de actividad sexual? Pues primero, teniendo en enfermedades tiroideas puede haber hipertiroidismo, que es la función de más de la hormona, o puede haber hipotiroidismo. El hipotiroidismo es lo más frecuente y el hipotiroidismo se trata con suplementos de hormona tiroidea, de levotiroxina. Entonces, lo principal es tener el seguimiento con un endocrinólogo de tal forma en que el nivel de tiroxina, de hormona tiroidea, esté regulado con el uso del tratamiento. Sin una regulación con el tratamiento, la actividad sexual va a ser casi imposible porque la paciente no va a tener el deseo, va a estar siempre cansada, va a tener resequedad vaginal, no va a tener ni va a llegar al orgasmo. Entonces, lo principal es tener el tratamiento adecuado. Ya teniendo el tratamiento adecuado, lo que nos funcionaba y con respecto a la actividad física, pues es el ejercicio justo antes de tener relaciones. Entonces, esto es algo muy padre porque se puede planear incluso con la pareja. La relación sexual, pues es de pareja. La actividad sexual no, pero la relación sexual sí. Entonces, esta relación puede ser, tenemos que mejorarla desde cómo se trata a la pareja, cómo se lleva a la pareja, qué es lo que le gusta, cómo se conocen y también en cuestión física, pues si los dos pueden hacer ejercicio juntos antes de la actividad sexual, esas luchitas antes de tener relaciones, pues va a ayudar mucho a llegar a un orgasmo, ¿no? Entonces, lo primero es el tratamiento médico. Lo segundo que yo les recomendaría sería el ejercicio. Ahora, hay un tabú también, o hay un mito en pacientes con hipotiroidismo y el peso. Súper común que digan, no, es que yo estoy gordita porque tengo hipotiroidismo, sufro de tiroides. El hipotiroidismo únicamente aumenta de un 5 a un 10% de la grasa corporal. Es muy poco. Es muy poco lo que sube. Lo demás es porque la paciente está comiendo mal, porque la paciente no está haciendo ejercicio. O sea, la culpa ahí no es del hipotiroidismo, sino de todo lo que está alrededor de la paciente. Muchas gracias, doctora Ana Julia, en nombre del Colegio Profesional de Educación Física del Estado de Veracruz. Se le agradece su participación el día de hoy y pasamos el micrófono a la maestra Rocío Muñoz. Hola, buena tarde otra vez. Pues a nombre de la Universidad del Golfo de México agradezco enormemente a la doctora Ana Julia Antonio Suárez por compartir el día de hoy su conocimiento. Sé que para muchos de los aquí presentes esto marcará una diferencia. Agradezco también al Colegio Profesional de Educación Física y Deporte del Estado de Veracruz por las facilidades brindadas para llevar a cabo esta conferencia. Les deseo que pasen todos un excelente día y que lo que nos platicó la doctora, pues de verdad lo llevemos a cabo y nos quitemos esos pretextos que como dice, solamente están en la cabeza. Gracias.